Todo empezó de forma tan ordinaria que ni siquiera podría haber anticipado lo que vendría después. Era una mañana de lunes, y yo estaba terminando mi ronda de inspección. La armería siempre había sido un lugar tranquilo, casi un santuario para quienes apreciábamos el orden y la disciplina. Me encontraba con el cabo Rodríguez, haciendo el inventario rutinario de las armas. Los rifles y pistolas estaban bien alineados en sus respectivos estantes, como siempre. Rodríguez era un buen tipo, joven, con una energía que a veces me recordaba a mí mismo cuando empecé en el ejército. «Sargento, ¿alguna vez ha notado algo extraño aquí?», preguntó Rodríguez, rompiendo el silencio. «¿A qué te refieres?», respondí sin levantar la vista de la lista. «No sé, solo he escuchado cosas, ruidos, golpes, cosas que no deberían estar aquí», dijo, su voz bajando un poco. Me reí para mis adentros. Los jóvenes siempre encuentran formas de asustarse a sí mismos. Pensé que quizás Rodríguez solo necesitaba una distracción. «Es una armería, Rodríguez. Probablemente sea solo el eco. Estas paredes gruesas y todo el metal amplifican los sonidos», le dije, tratando de calmarlo. Los días siguientes fueron normales, hasta que comenzaron a suceder cosas que no podía explicar tan fácilmente. Un martes, mientras Rodríguez y yo estábamos nuevamente en la armería, escuchamos un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Corrimos hacia el lugar del sonido y encontramos una caja de municiones tirada en medio del pasillo. La habíamos dejado bien apilada. Eso lo recordaba claramente. «Sargento, yo la aseguré bien. No se cayó sola», dijo Rodríguez, visiblemente nervioso. Inspeccioné la caja. No había signos de que alguien la hubiera movido. Parecía como si hubiera volado de su lugar por arte de magia. Me estremecí, pero traté de mantener la calma por el bien de Rodríguez. «Debe haber sido algún tipo de vibración, Rodríguez. No te preocupes», le dije, aunque en mi interior empezaba a sentir una leve inquietud. Las semanas pasaron y los eventos extraños se hicieron más frecuentes. Las armas parecían moverse por sí solas. Al principio eran pequeñas cosas. Una pistola que no estaba en el estante correcto, un rifle que parecía haber cambiado de posición. Pero luego comenzaron los disparos. Un viernes por la noche estaba de guardia solo en la armería. Rodríguez había sido reasignado temporalmente a otra área. Estaba revisando los registros cuando escuché un disparo. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia la fuente del sonido y vi un agujero de bala en la pared, justo al lado de donde estaba guardado un rifle. «¿Qué demonios?», murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Revisé el rifle. Estaba asegurado, con el seguro puesto. No había manera de que se hubiera disparado solo. Empecé a pensar que tal vez alguien estaba jugando una broma de muy mal gusto, pero no había nadie más en la armería esa noche. La situación llegó a un punto crítico una noche de sábado. Había un pequeño grupo de nosotros en la armería, revisando el inventario antes de una inspección importante. De repente, las luces comenzaron a parpadear y las puertas se cerraron de golpe. «Sargento, las puertas no se abren», gritó uno de los soldados. «Mantengan la calma», ordené, tratando de controlar la situación. Fue entonces cuando vimos las armas flotando. Sí, flotando en el aire, como si una fuerza invisible las estuviera levantando. Las pistolas y rifles giraban lentamente, apuntándonos. El pánico se apoderó de nosotros. Un soldado intentó correr hacia la puerta, pero fue detenido por un rifle que se disparó en su dirección, aunque afortunadamente falló. «¿Qué está pasando aquí?», grité, incapaz de encontrar una explicación racional. Todo llegó a un punto insostenible cuando las armas comenzaron a caer al suelo una tras otra, haciendo un estruendo ensordecedor. Nos quedamos en silencio, paralizados por el miedo. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Nunca debieron», decía la voz, apenas audible pero clara. Sentí un frío recorrer mi espalda. Uno de los soldados, el cabo Pérez, se atrevió a hablar. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando. El susurro se convirtió en un grito. «Nunca debieron mover los restos». Nos miramos entre nosotros, confusos y aterrados. No teníamos idea de a qué se refería la voz. Finalmente las puertas se abrieron solas y las luces volvieron a la normalidad. Salimos corriendo de la armería, sin mirar atrás. Informé de lo sucedido a nuestros superiores, pero nadie parecía tener una explicación.
La armería fue clausurada temporalmente mientras se investigaba el incidente. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. La base siguió operando, pero la armería quedó marcada por ese evento. Los nuevos reclutas siempre escuchaban historias sobre lo que había sucedido, aunque nadie sabía exactamente qué creer. En lo personal, dejé la base poco después. No podía quedarme en un lugar donde la lógica y la razón habían sido reemplazadas por algo que no podía entender. Ahora, cada vez que escucho un sonido extraño, no puedo evitar recordar esa noche en la armería y la voz que nos advirtió sobre los restos. El cabo Rodríguez me contactó unos meses después. Había estado investigando, a escondidas, sobre la historia de la base. Me contó que, al parecer, la armería estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena. Años antes, durante una remodelación, habían encontrado algunos huesos y restos, pero los habían retirado sin mucho respeto ni ceremonia. Nunca supe si esa historia era cierta, pero no importaba. Lo que vi esa noche, lo que sentí, era real. Y aunque traté de seguir adelante, el recuerdo de esa armería y los eventos que presencié me persiguen hasta hoy. En mis sueños, todavía escucho el susurro, advirtiéndonos, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y control. Era una noche como cualquier otra en la base militar. El viento susurraba a través de las barracas, y el silencio solo era interrumpido por el lejano sonido de los vehículos en la carretera. Éramos un grupo de soldados acostumbrados a las largas noches de guardia, a los entrenamientos extenuantes y, sobre todo, a la monotonía de la vida en el cuartel. Nunca pensé que algo pudiera romper esa rutina, pero una noche, la curiosidad nos llevó por un camino del que nunca podríamos regresar. Todo comenzó cuando Martínez, uno de los nuestros, encontró una vieja tabla ouija en un armario del almacén. Era antigua, hecha de madera oscura, con letras y números tallados de manera rudimentaria. Martínez, siempre el bromista del grupo, pensó que sería divertido intentar contactarnos con algún espíritu. Al principio, todos nos reímos de la idea, pero la curiosidad y el aburrimiento nos hicieron ceder. ¿Qué dicen, chicos?, preguntó Martínez, sosteniendo la tabla con una sonrisa burlona. ¿Nos animamos a hacer algo diferente esta noche? Nos miramos entre nosotros, algunos con escepticismo, otros con una chispa de interés en los ojos. Finalmente, el consenso fue claro. No teníamos nada mejor que hacer. Nos reunimos en el comedor, apagamos las luces y encendimos unas velas. La atmósfera se volvió extraña, casi opresiva. Colocamos la tabla ouija en el centro de la mesa y nos sentamos alrededor. Éramos 5, Martínez, Ramírez, López, Fernández y yo. «Vamos, no sean gallinas», dijo Martínez colocando sus dedos en el puntero. «Solo es un juego». Siguiendo su ejemplo, todos pusimos nuestros dedos en el puntero. Martínez comenzó a hacer preguntas al aire, medio en broma, medio en serio. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», preguntó con voz teatral. Al principio, nada sucedió. Luego, muy lentamente, el puntero comenzó a moverse. Pensé que era una broma de alguno de los chicos, pero todos parecían igualmente sorprendidos. Y se deletreó ante nuestros ojos. «¿Quién eres?», preguntó Ramírez con una pizca de nerviosismo en su voz. El puntero se movió nuevamente, esta vez más rápido. D-I-A-B-D-O. Nos miramos unos a otros. Nuestras risas nerviosas se desvanecieron. Martínez intentó desviar la atención con una broma, pero el aire estaba cargado de una sensación que ninguno de nosotros podía ignorar. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero la atmósfera en el cuartel se había vuelto tensa. Cada uno de nosotros parecía llevar una sombra invisible, una carga que no podíamos explicar. La noche en que jugamos con la ouija se convirtió en un tema prohibido, algo que todos preferíamos olvidar. Pero lo que habíamos despertado no se iba a quedar en silencio. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un ruido extraño. Era un susurro, como si alguien murmurara justo a mi oído. Me di la vuelta, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y traté de convencerme de que solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, Ramírez se acercó a mí, su rostro pálido y sus ojos hundidos. «Anoche, mientras dormía, tuve una pesadilla», dijo en voz baja. «Vi una figura oscura parada al pie de mi cama.
No se movía, solo me miraba. No fue el único. En los días siguientes, todos en el grupo comenzaron a experimentar cosas extrañas. Fernández juró haber visto sombras moviéndose en su habitación. López se despertaba cada noche a la misma hora, sintiendo una presencia en la oscuridad. Las experiencias se intensificaron. Una noche, mientras estábamos en el comedor, las luces comenzaron a parpadear y una corriente helada recorrió el lugar. Las velas se apagaron de golpe y en la penumbra escuchamos un susurro, un nombre: Diablo. No era un juego, no era una broma. Algo maligno estaba con nosotros. Intentamos mantener la calma, pero el miedo era palpable. Nadie quería hablar de lo que estaba ocurriendo, pero todos lo sentíamos. La presencia oscura, la sensación de ser observados, las pesadillas que nos atormentaban cada noche. Éramos soldados, entrenados para enfrentar cualquier enemigo, pero esto era diferente. Era un enemigo que no podíamos ver, que no podíamos combatir. Una noche, López desapareció. Lo buscamos por toda la base, pero no había rastro de él. Finalmente, lo encontramos en el almacén, donde todo había comenzado. Estaba sentado en un rincón, murmurando incoherencias, sus ojos vidriosos y llenos de terror. Lo llevamos a la enfermería, pero no hubo manera de sacarle de ese estado. Solo repetía una y otra vez: Diablo, diablo, diablo. Sabíamos que no podíamos seguir así. Algo tenía que hacerse. Martínez, quien había iniciado todo, propuso que volviéramos a usar la ouija. Tal vez, pensó, podríamos deshacer lo que habíamos hecho. Aunque la idea me aterrorizaba, no teníamos otra opción. Nos reunimos nuevamente en el comedor. Esta vez, con una mezcla de desesperación y resolución. Colocamos la tabla en la mesa y encendimos las velas. El ambiente era aún más pesado que la primera vez, como si una sombra oscura nos envolviera. ¿Estás aquí?, preguntó Martínez, su voz temblando ligeramente. El puntero se movió de inmediato. ¿Qué quieres?, preguntó López, quien había recuperado parcialmente la cordura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era un juego. Estábamos tratando con algo más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo podemos detenerte?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El puntero se movió lentamente, formando palabras que nos helaron la sangre. N-O-P-U-E-D-E-N. De repente las velas se apagaron y una risa maligna llenó el aire. El comedor se sumió en la oscuridad y una fuerza invisible nos golpeó, arrojándonos al suelo. Sentí un dolor agudo en mi pecho y luego... nada. Desperté en la enfermería, con un dolor sordo en todo el cuerpo. Miré a mi alrededor y vi a los demás en camas cercanas, todos con expresiones de horror en sus rostros. Martínez no estaba. Me dijeron que había sido encontrado sin vida en el comedor, su rostro congelado en una mueca de terror. Nunca hablamos de lo que sucedió esa noche. La tabla ouija fue destruida y las autoridades nos interrogaron, pero no teníamos respuestas. Todo quedó como un incidente inexplicable, un secreto que llevamos en silencio. La base militar siguió funcionando, pero para nosotros nada volvió a ser igual. Cada uno de nosotros llevaba las cicatrices de esa experiencia, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que nunca debemos despertar. No éramos los mismos, y nunca lo seríamos. Habíamos visto el rostro del mal y sobrevivido, pero a un costo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a admitir. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, o siento una presencia inexplicable, recuerdo esa noche. Y sé, en el fondo de mi alma, que nunca estamos realmente solos. Algo siempre está acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Recuerdo esa noche con una claridad que desearía no tener. Era una de esas noches en las que el frío se metía en los huesos y la oscuridad parecía una manta impenetrable. Nuestra unidad había sido enviada a una región remota, alejada de cualquier civilización, para realizar maniobras de entrenamiento. El lugar era un bosque denso, con árboles tan altos que sus copas se perdían en el cielo. Había algo inquietante en ese sitio, pero en ese momento, nadie le dio mucha importancia. Éramos soldados, acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles y a adaptarnos a cualquier entorno. El primer signo de que algo no estaba bien apareció cuando una espesa niebla comenzó a descender sobre el campamento.
Al principio, no parecía fuera de lo común. Después de todo, estábamos en un bosque, y la niebla es algo común en esos lugares. Sin embargo, esta niebla tenía una cualidad extraña. Era más densa de lo habitual y parecía tener un brillo tenue, casi como si emitiera su propia luz. ¿Alguien más nota algo raro con esta niebla?, preguntó el sargento García, mientras miraba con atención el entorno. Sus palabras resonaron en el silencio, y todos asintieron con la cabeza, aunque ninguno quería admitir abiertamente que también sentía una inquietud creciente. Nos acurrucamos alrededor de las fogatas, tratando de mantener el ánimo alto. La noche avanzaba lentamente, y la niebla se hacía cada vez más espesa. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Dormía profundamente cuando el primer sueño me golpeó. Estaba en una trinchera, solo, con el sonido ensordecedor de las explosiones alrededor. Podía sentir la tierra temblar bajo mis pies y el olor a pólvora en el aire. La desesperación y el miedo eran palpables, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, una figura apareció entre el humo y la oscuridad. No era un enemigo, sino uno de mis compañeros, el cabo Martínez, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Intenté hablarle, pero no podía emitir sonido alguno. Desperté de golpe, empapado en sudor. Miré a mi alrededor y vi que no era el único. Otros también habían tenido sueños extraños y perturbadores. Había murmullos y susurros mientras cada uno intentaba comprender lo que había experimentado. Decidimos no darle mucha importancia, achacándolo al cansancio y al estrés del entrenamiento. La siguiente noche fue peor. La niebla no se disipaba, sino que se volvía más opresiva. Al caer la noche, todos sabíamos que algo estaba muy mal. Intentamos mantener la vigilancia, pero la fatiga nos vencía. Fue entonces cuando los sueños se volvieron aún más vívidos y aterradores. Estaba en un campo de batalla, cubierto de cadáveres. El aire estaba lleno de un olor nauseabundo, y el silencio era ensordecedor. Caminaba entre los cuerpos, reconociendo los rostros de mis compañeros. Uno a uno, sus ojos se abrían y me miraban con acusación. Sus bocas se movían, pero no emitían sonido. Sentí una mano fría agarrar mi tobillo y tirarme al suelo. Luché por liberarme, pero era como si la tierra misma me estuviera tragando. Desperté gritando, y vi a otros haciendo lo mismo. El pánico se extendió por el campamento. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos aterrorizados. «Esto no es normal», dijo el teniente Ramírez, su voz temblando. «Algo está afectando nuestras mentes». La tercera noche fue la más aterradora. La niebla era tan densa que apenas podíamos ver nuestras manos frente a nuestros rostros. Nos sentíamos atrapados, como si estuviéramos en una prisión sin paredes. Nadie quería dormir, pero eventualmente, el cansancio nos venció a todos. En mi sueño, estaba atrapado en una casa vieja y decrépita. Las paredes estaban cubiertas de moho y la madera crujía con cada paso que daba. Sentía una presencia maligna, algo que me observaba desde las sombras. La casa parecía un laberinto, y cada vez que intentaba encontrar una salida, terminaba en el mismo lugar. De repente, una figura espectral apareció frente a mí, con los ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Desperté con un grito, y esta vez no estaba solo. Todos habían tenido el mismo sueño, la misma casa, la misma figura. El terror en los ojos de mis compañeros era inconfundible. «¿Qué está pasando?», preguntó el soldado López, su voz apenas un susurro. Nadie tenía una respuesta. La cuarta noche sabíamos que algo debía hacerse. No podíamos seguir así. El teniente Ramírez decidió que debíamos abandonar el campamento y movernos a una zona más despejada. Tal vez la niebla no nos seguiría allí, pero al intentar movernos, la niebla parecía volverse aún más densa, como si intentara impedirnos escapar. Esa noche, los sueños se convirtieron en algo más. No solo estábamos soñando, sino que parecía que la niebla misma estaba tomando el control de nuestras mentes. Veía a mis compañeros caminar como sonámbulos, con los ojos abiertos pero sin vida. Intentaba hablarles, pero era como si no me escucharan. «No podemos seguir así», dijo el sargento García. «Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí». Decidimos hacer una última marcha, con la esperanza de encontrar una salida. Mientras avanzábamos, la niebla se volvía más espesa, y los sueños más aterradores. Podía sentir cómo mi mente se desmoronaba,
cómo la realidad y los sueños se mezclaban. Finalmente, alcanzamos una zona más despejada, pero la niebla seguía allí. Exhaustos y al borde de la locura, nos desplomamos en el suelo. Esa noche no hubo sueños, o al menos eso pensé. Pero al despertar, me di cuenta de que no todos habían sobrevivido a la noche. Algunos de mis compañeros yacían inmóviles, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. ¿Qué fue eso?, pregunté al teniente Ramírez, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. Él solo negó con la cabeza, sin saber qué responder. Decidimos abandonar el área por completo. Mientras nos alejábamos, la niebla comenzó a disiparse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. Nunca descubrimos qué causó esos sueños, esa niebla. Pero lo que sí sé es que nunca olvidaré esos días de terror absoluto. A veces, en mis sueños, aún veo esa niebla, y el miedo vuelve a apoderarse de mí. Porque sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni enfrentar. Y esa niebla, esos sueños, siempre estarán ahí, acechando en los rincones más oscuros de mi mente. Mi nombre es Juan, y he servido en el ejército durante los últimos 15 años. Siempre he sido un hombre práctico, alguien que confía en hechos y lógica. Nunca creí en lo sobrenatural, hasta que encontré esa muñeca vudú en mi taquilla. Todo comenzó una mañana común en la base. Estábamos en medio de una rutina de entrenamiento cuando el sargento nos llamó para una reunión rápida. Al regresar a mi taquilla, noté algo que no debería estar allí. Una muñeca pequeña, hecha de trapos viejos y cuerdas, estaba sentada en el estante superior. Parecía inofensiva, pero había algo inquietante en su apariencia. ¿Quién dejó esto aquí?, murmuré, esperando una respuesta de mis compañeros de cuarto, pero todos negaron con la cabeza. No tengo idea, Juan, dijo Pedro, uno de mis amigos más cercanos en la base. Tal vez es una broma de mal gusto. Ignoré la muñeca y la dejé en mi taquilla, pensando que alguien eventualmente la reclamaría. Sin embargo, esa noche, las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba acostado en mi litera cuando sentí un dolor agudo en mi costado, como si me estuvieran clavando una aguja. Me levanté de un salto, sudando y respirando con dificultad. ¿Estás bien, Juan?, preguntó Pedro, visiblemente preocupado. Sí, solo un calambre, mentí, tratando de convencerme a mí mismo de que eso era todo. A medida que pasaban los días, los eventos extraños se volvieron más frecuentes. Comencé a encontrar pequeños alfileres en mis botas, en mi cama, y, lo peor de todo, incrustados en la muñeca vudú. Cada vez que encontraba uno, sentía un dolor punzante en mi cuerpo, correspondiente al lugar donde estaba el alfiler. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, decidí enfrentarme a la muñeca. La saqué de mi taquilla y la examiné detenidamente. No había nada especial en ella, solo una muñeca hecha a mano con trapos viejos. Sin embargo, no podía ignorar la conexión entre los alfileres y mi dolor. Esto no puede seguir así, pensé. Tiene que haber una explicación lógica. Fui a ver al sargento Morales, un hombre estricto pero justo. Le conté lo que estaba pasando, esperando que tuviera alguna respuesta. Juan, nunca he escuchado algo así, dijo Morales frunciendo el ceño. Pero no podemos permitir que esto te afecte. Tal vez deberías hablar con el capellán. A veces la fe puede ayudar en situaciones extrañas. No era una persona religiosa, pero estaba desesperado. Fui a ver al capellán Gómez, un hombre amable con una sonrisa tranquilizadora. Le expliqué mi situación, esperando que tuviera alguna solución. Juan, a veces cosas que no entendemos pueden tener un gran poder sobre nosotros, dijo Gómez. Te daré una medalla bendita. Llévala contigo y reza. Puede que te ayude. Acepté la medalla, aunque no estaba convencido de su eficacia. Sin embargo, cualquier cosa era mejor que nada. La medalla parecía ayudar al principio. Durante unos días no hubo dolor ni alfileres. Empecé a pensar que todo había sido una coincidencia, una serie de eventos desafortunados sin conexión real. Pero entonces, una noche me desperté gritando. Sentí como si me estuvieran quemando vivo. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del dolor, y ahí estaba la muñeca, con nuevos alfileres y marcas de quemaduras. «Esto es una locura», grité despertando a mis compañeros. «¿Alguien me está haciendo esto?» «Tranquilo, Juan», dijo Pedro tratando de calmarme. «Vamos a resolverlo, no estás solo en esto».
Decidimos llevar la muñeca al sargento Morales de nuevo. Esta vez, él también estaba preocupado. Esto está fuera de mis manos, Juan, admitió. Voy a reportarlo a los superiores. Tal vez puedan investigar más a fondo. Mientras esperábamos una respuesta, los eventos continuaron. Las noches se volvieron insoportables, llenas de dolor y miedo. Mis compañeros empezaron a evitarme, temiendo que el mal que me acosaba pudiera afectarlos también. Una noche Pedro me despertó. Juan, creo que descubrí algo, dijo en voz baja. He estado investigando discretamente y encontré a alguien que podría ayudarte. Me llevó a ver a una mujer llamada María, que vivía cerca de la base. Era conocida por su conocimiento en lo oculto y tenía una reputación de ser una sanadora poderosa. María nos recibió en su pequeña casa, llena de hierbas y amuletos. Me miró con intensidad y dijo: «Sé lo que te está pasando, Juan. Has sido maldecido». «¿Maldecido?», repetí incrédulo. «¿Cómo es posible?». «Alguien ha usado esa muñeca vudú para infligirte dolor», explicó. «Pero no todo está perdido. Puedo ayudarte, pero necesitaré tu cooperación total». Desesperado, acepté su ayuda. María comenzó un ritual, usando hierbas y cánticos que no entendía. Me dio un talismán y me instruyó a llevarlo siempre conmigo. También me dijo que debía deshacerme de la muñeca de una manera especial. «Esa muñeca debe ser quemada en un fuego sagrado», dijo María. «Solo entonces se romperá la maldición». Regresé a la base con un renovado sentido de esperanza. Pedro y yo construimos una pequeña hoguera fuera del perímetro de la base y colocamos la muñeca en el centro. «Espero que esto funcione», dije, encendiendo el fuego. Mientras las llamas consumían la muñeca, sentí un alivio inmediato. El dolor se desvaneció y por primera vez en semanas, pude respirar con facilidad. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo más dolores ni alfileres. Mis compañeros empezaron a acercarse de nuevo, y la vida en la base volvió a la normalidad. Agradecí a María y al capellán Gómez por su ayuda, aunque nunca supe quién había puesto la muñeca en mi taquilla ni por qué. Sin embargo, la experiencia me dejó una cicatriz profunda. Aunque el dolor físico se había ido, el miedo y la desconfianza permanecieron. Ya no podía ver el mundo con los mismos ojos. Sabía que había cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que podían afectar nuestras vidas de maneras inimaginables. «Juan, ¿crees que todo esto haya terminado realmente?», me preguntó Pedro una noche. «No lo sé», respondí. «Solo puedo esperar que sí. Pero una cosa es segura, nunca volveré a subestimar lo desconocido». Esa experiencia me cambió para siempre. Aprendí que hay fuerzas en el mundo que no podemos explicar con lógica ni razón. Y aunque preferiría no haberlo descubierto de esa manera, al menos ahora sé que debemos estar preparados para enfrentar lo inesperado, incluso cuando parezca imposible. Después de ese incidente, seguí mi vida militar con una nueva perspectiva. Nunca descubrimos quién había dejado la muñeca en mi taquilla, y aunque el miedo persistía en el fondo de mi mente, me consolé sabiendo que había superado algo que muchos no podrían entender. El capellán Gómez y María se convirtieron en amigos cercanos, y su apoyo me ayudó a sobrellevar los días más oscuros. A veces, en las noches tranquilas, aún siento un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome lo que pasó, pero en lugar de dejar que el miedo me controle, uso esa experiencia como una lección de fortaleza y resiliencia. Porque, al final del día, todos enfrentamos nuestros propios demonios. Y aunque algunos sean más literales que otros, lo importante es nunca rendirse y encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Recuerdo aquella noche en la base militar como si hubiera sido ayer. La luna apenas iluminaba el campamento, y el silencio era casi absoluto. Todo comenzó de manera rutinaria, nada fuera de lo común. Los soldados estaban relajados, algunos jugando a las cartas, otros conversando en voz baja. Yo estaba sentado en mi litera, repasando los informes del día, cuando escuché el primer bip. Al principio, no le di importancia. Pensé que alguien estaba jugando con algún equipo de radio, pero entonces los bips se volvieron más insistentes, más rítmicos. Me acerqué a la radio, intrigado, y ajusté la frecuencia. Lo que escuché fue un mensaje en código Morse. «Cuidado», decía el mensaje.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Inmediatamente llamé a uno de los operadores de radio, el sargento Ramírez. «Sargento, ¿puede venir un momento?», le pedí. Ramírez se acercó, su rostro reflejando curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, teniente?», me preguntó. «Escuche esto», respondí señalando la radio. Reproduje el mensaje de nuevo, y sus ojos se estrecharon mientras lo descifraba en su cabeza. «Cuidado», dijo lentamente, frunciendo el ceño. «¿De dónde viene esto?». Negué con la cabeza. «No lo sé, no hay identificación de la fuente». Decidimos llamar al capitán Morales para informarle de la situación. Morales era un hombre de pocas palabras, pero su experiencia hablaba por sí sola. Después de escuchar el mensaje, su expresión se endureció. «Quiero a todos en alerta máxima», ordenó. Esto podría ser una advertencia legítima. Los soldados dejaron sus actividades y se prepararon. La atmósfera en la base cambió drásticamente. La calma se había roto, y la tensión era palpable. Todos esperábamos algo, pero no sabíamos qué. Durante las siguientes horas, recibimos más mensajes, todos en código Morse, todos advirtiendo de un peligro inminente. Algunos eran más detallados. «No salgan del perímetro. El enemigo está cerca. Cuidado con las sombras». Las palabras eran inquietantes y vagas, lo suficiente como para mantenernos en vilo. «¿Crees que sea una trampa?», me preguntó Ramírez en voz baja, mientras observábamos a los hombres desplegados en sus posiciones. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero no podemos ignorarlo». A medida que avanzaba la noche, los mensajes se hicieron más frecuentes. La tensión aumentaba con cada bip. Algunos soldados comenzaron a murmurar entre ellos, especulando sobre la fuente de los mensajes. Nadie sabía nada con certeza, y esa incertidumbre era lo peor. De repente, escuchamos un grito desde el perímetro sur. Corrimos hacia allí, encontrando al soldado Hernández pálido y temblando. «¡Lo vi!», exclamó con los ojos muy abiertos. Algo en la oscuridad se movía. Morales intentó calmarlo, pero Hernández estaba fuera de sí. Lo llevamos a la enfermería, y el médico le administró un sedante. Mientras tanto, doblamos la vigilancia en el perímetro sur. Ramírez y yo nos quedamos cerca de la radio, esperando el próximo mensaje. El bip llegó más fuerte esta vez, casi desesperado. «¡Corran!». «Esto no tiene sentido», murmuró Ramírez. «¿Correr a dónde?». Antes de que pudiera responder, escuchamos disparos en la distancia. Nos dirigimos al origen del sonido, encontrando a 2 soldados disparando a la oscuridad. «No dispare», gritó Morales. «¿Qué están haciendo?». «Algo se movía ahí», respondió uno de ellos, visiblemente agitado. «No hay nada», dijo Morales examinando el área con su linterna. «Todos, regresen a sus posiciones». Esa noche se sintió eterna. Los mensajes continuaron llegando cada vez más urgentes, pero nunca con la claridad suficiente para darnos una instrucción concreta. Al amanecer, la tensión había dejado a todos exhaustos. Morales decidió enviar una patrulla a explorar los alrededores en busca de cualquier señal de actividad enemiga. Yo lideré la patrulla, junto con Ramírez y otros 4 soldados. Avanzamos con cautela, los ojos atentos a cualquier movimiento. Caminamos por horas, pero no encontramos nada fuera de lo común. Estábamos a punto de regresar cuando escuchamos otro bip. Esta vez, la señal era mucho más fuerte. Ajusté la radio y descifré el mensaje. «Va morto». «¿Qué demonios es eso?», preguntó uno de los soldados. «No lo sé», respondí. «Pero volvamos a la base». De regreso, la atmósfera había cambiado. Algo no estaba bien. Al llegar encontramos la base en completo silencio. Demasiado silencio. Los hombres que dejamos atrás estaban en sus puestos, pero algo en sus miradas nos inquietó. «¿Qué ha pasado aquí?», pregunté a Morales, que parecía tan perturbado como el resto. «Hemos recibido otro mensaje», respondió. «Algo sobre un va morto». Sentí un escalofrío. La palabra resonaba en mi cabeza, sin sentido pero cargada de una ominosa presencia. Los mensajes continuaron llegando durante todo el día, cada uno más enigmático que el anterior. Esa noche, decidimos mantenernos todos juntos en el centro de la base. Estábamos agotados, física y mentalmente. Los bips continuaban,
como un reloj siniestro marcando nuestra incertidumbre. Alrededor de la medianoche escuchamos pasos, pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros. El sonido resonaba en el silencio, acercándose lentamente. Todos nos quedamos inmóviles, el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. «¿Quién anda ahí?», gritó Morales. No hubo respuesta, solo los pasos, cada vez más cerca. De repente, la puerta se abrió de golpe, y una figura apareció en el umbral. No era humano, o al menos no completamente. La figura avanzó hacia nosotros, y en ese momento, comprendimos el verdadero significado de los mensajes. No eran advertencias, eran instrucciones que habíamos ignorado. La criatura se abalanzó sobre nosotros, y el caos se desató. Disparamos nuestras armas, pero parecía no afectarle. Uno a uno, mis compañeros cayeron, y yo corrí hacia la radio, desesperado. Intenté enviar un mensaje de auxilio, pero la radio solo emitía estática. Y entonces, escuché el último bip. «Adiós», decía el mensaje final en Morse. La criatura estaba sobre mí, y su presencia era lo último que sentí antes de perder el conocimiento. Desperté al día siguiente, rodeado de cuerpos. Yo era el único superviviente. No sé cómo logré salir vivo, pero la base estaba destruida, y no había rastro de la criatura. Regresé al cuartel general, con la mente nublada por el horror. Nadie creyó mi historia, pero los mensajes en Morse quedaron grabados en mi memoria. Cada bip resonaba en mi mente, recordándome la pesadilla que vivimos esa noche. Desde entonces evito las radios y el código Morse, porque sé que, en algún lugar, esa entidad sigue enviando sus mensajes, buscando nuevas víctimas. Soy el sargento, y esto que voy a contar sucedió hace ya algunos años en una base militar en el norte del país. La base era un lugar tranquilo, un tanto olvidado por el tiempo, donde realizábamos nuestras rutinas diarias sin mayores sobresaltos. Nuestra vida giraba en torno a entrenamientos, guardias nocturnas y uno que otro ejercicio táctico. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando estábamos realizando una inspección rutinaria de las instalaciones. El teniente Ramírez nos había asignado a un grupo de soldados la tarea de revisar el viejo edificio administrativo, una estructura que había caído en desuso y que, según decían, albergaba una historia oscura. «Vamos a revisar cada rincón», dijo el teniente Ramírez con su tono autoritario de siempre. «No quiero sorpresas desagradables». Así que ahí estábamos, un grupo de 5 soldados, armados con linternas y mucha determinación, listos para enfrentar polvo y telarañas. El edificio era antiguo, con paredes desgastadas y ventanas sucias. A medida que avanzábamos, todo parecía normal hasta que uno de los chicos, el cabo Martínez, encontró una puerta oculta detrás de un viejo archivador. «¡Hey, miren esto!», exclamó Martínez, señalando la puerta medio cubierta de polvo y telarañas. Nos acercamos y, con un esfuerzo conjunto, logramos abrir la pesada puerta de madera. Detrás de ella se encontraba una escalera que descendía hacia un sótano oscuro y frío. Ninguno de nosotros sabía de la existencia de ese lugar, lo cual ya era bastante extraño. «Esto no estaba en los planos», comentó Ramírez, frunciendo el ceño. «Vamos a bajar. Martínez, tú primero». Martínez encendió su linterna y comenzó a bajar, seguido por el resto del grupo. Al llegar al fondo de la escalera, nos encontramos con una gran sala llena de estanterías vacías y muebles viejos. El aire era pesado, cargado de una humedad que se sentía en la piel. «¿Qué es este lugar?», preguntó el soldado Torres, mirando alrededor con curiosidad. «No lo sé», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Pero no me gusta». La sala del sótano era más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras caminábamos, nuestras linternas apenas lograban iluminar los rincones oscuros. De repente, escuchamos un ruido sordo, como si algo se hubiera movido en la penumbra. «¿Escucharon eso?», susurró el soldado Pérez, su voz temblando ligeramente. «Sí», respondí, intentando mantener la calma. «Sigamos juntos y mantengamos los ojos abiertos». Nos movimos lentamente hacia el origen del sonido, pero no vimos nada. Sin embargo, la sensación de ser observados era innegable. El aire se volvió más frío y sentí una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Fue entonces cuando vimos algo que nunca podré olvidar. Una sombra oscura,
casi humanoide, que se deslizaba por el suelo y las paredes, como si estuviera viva. —¿Qué diablos es eso? —exclamó Martínez, retrocediendo. —Nadie se mueva —ordenó Ramírez, aunque su voz también revelaba el miedo. La sombra se detuvo por un momento, como si nos estuviera observando, y luego se desvaneció en la oscuridad. El silencio que siguió fue aterrador. —Tenemos que salir de aquí —dije, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Algo no está bien en este lugar. Regresamos a la superficie lo más rápido que pudimos, pero la experiencia en el sótano nos dejó a todos inquietos. El teniente Ramírez decidió sellar la puerta y prohibió la entrada al sótano, alegando que no era seguro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. A la mañana siguiente, el soldado Pérez no se presentó al desayuno. Cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos en su litera, pálido y sudoroso. Estaba delirando y hablaba de sombras que lo perseguían. «Tenemos que llevarlo a la enfermería», dijo Martínez, ayudando a Pérez a levantarse. El médico de la base, el capitán Ortega, lo examinó y dijo que parecía agotado, como si hubiera perdido mucha energía vital de repente. No supo explicar qué le había pasado, pero Pérez no fue el mismo después de ese día. Con el paso de los días, otros soldados comenzaron a mostrar síntomas similares. Todos ellos habían estado en el sótano conmigo. Las sombras parecían perseguirnos, robándonos la energía, y cada noche nos costaba más dormir. Sentíamos que algo nos observaba, esperando el momento adecuado para atacar. La situación se volvió insostenible cuando el cabo Martínez desapareció sin dejar rastro. Lo buscamos por toda la base, pero fue en vano. Fue entonces cuando decidí que no podíamos seguir ignorando lo que sucedía. «Tenemos que volver al sótano», les dije a los demás. «Sea lo que sea, está allí abajo y tenemos que enfrentarlo». Armados con nuestras linternas y un valor desesperado, descendimos nuevamente al sótano. El aire era aún más pesado y la oscuridad parecía más densa. Nos movimos en formación, con los nervios a flor de piel, esperando encontrar la entidad que nos estaba acosando. «Ahí está», susurró Ramírez, señalando una esquina oscura donde la sombra se movía lentamente. Nos acercamos cautelosamente, y fue entonces cuando la entidad atacó. La sombra se lanzó hacia nosotros, y sentí como si mi energía vital fuera absorbida. La sensación era horrible, una debilidad extrema que me hizo caer de rodillas. «No te rindas, González», gritó Ramírez, luchando también contra la entidad. Con un último esfuerzo levanté mi linterna y la dirigí directamente hacia la sombra. La luz pareció afectarla, y la entidad retrocedió, desapareciendo en la oscuridad con un grito agónico. Nos quedamos allí, jadeando y temblando, pero sabiendo que habíamos sobrevivido a algo mucho más allá de nuestra comprensión. Sellamos el sótano definitivamente después de esa noche, y el teniente Ramírez hizo un informe detallado que fue enviado a los altos mandos. No sé qué hicieron con esa información, pero la base fue clausurada poco después. Nos trasladaron a diferentes lugares y tratamos de seguir con nuestras vidas, pero ninguno de nosotros olvidó lo que pasó en ese sótano. Pérez nunca se recuperó por completo y Martínez nunca fue encontrado. Yo por mi parte dejé el ejército poco después. No podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas sombras acechando en la oscuridad, esperando el momento para regresar. Escribo esto con la esperanza de que sirva como advertencia. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni entender, y a veces, lo mejor es dejarlas en la oscuridad donde pertenecen. Pero si alguna vez te encuentras en un lugar olvidado, y sientes que algo te observa desde las sombras, recuerda esta historia. Quizás te salve la vida. Así terminó nuestra historia, en un sótano olvidado, enfrentándonos a una entidad que se alimentaba de nuestra energía vital. La experiencia nos marcó a todos, dejándonos cicatrices que nunca sanarán por completo. Pero seguimos adelante, cada uno a su manera, cargando con el peso de lo que vimos y vivimos en aquel lugar oscuro y sombrío. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Éramos un grupo de soldados estacionados en una base aislada, lejos de cualquier forma de civilización. Nos aburríamos mucho, y para pasar el tiempo, uno de los chicos sugirió jugar un juego de rol que había encontrado en una tienda de antigüedades durante una misión en un pequeño pueblo. El juego se llamaba Ritual. Éramos 5,
El sargento Ramírez, el cabo Hernández, el soldado Gómez, el soldado Pérez y yo, el teniente Morales. Nos reunimos en el comedor, una habitación fría y sin alma, que apenas iluminaban un par de bombillas parpadeantes. «Vamos, Morales, será divertido», insistió Ramírez con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Yo no estaba muy convencido, pero cedí ante la insistencia del grupo. La tapa del juego estaba decorada con símbolos extraños y letras que parecían latín. Hernández abrió el tablero y comenzó a leer las instrucciones. El juego consistía en completar una serie de rituales con figuras y velas que venían en la caja. «Esto parece una especie de Ouija», dijo Gómez mientras encendía las velas y colocaba las figuras en sus posiciones. «No seas gallina, Gómez», replicó Pérez. «Es solo un juego». Empezamos a seguir las instrucciones, cada uno tomando turnos para recitar palabras extrañas en un idioma que ninguno entendía. Al principio, nos reíamos de lo absurdo que parecía todo, pero conforme avanzábamos, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Las velas parecían arder más brillantes, y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. «¿Sienten eso?», preguntó Hernández, su voz temblando ligeramente. «Hace más frío de lo normal». No era solo la temperatura lo que había cambiado. Había una sensación de opresión en el aire, como si algo invisible nos observase. Llegamos al último ritual, y al recitar las últimas palabras, la habitación se llenó de un viento helado que apagó las velas de golpe. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Gómez, mirando nerviosamente alrededor. «Seguro fue una corriente de aire», intenté tranquilizarlos, aunque yo mismo no estaba seguro de lo que había pasado. De repente, una figura oscura apareció en una de las esquinas de la habitación. Era alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas encendidas. Nadie dijo nada. Estábamos paralizados por el miedo. La figura se acercó lentamente, susurrando palabras ininteligibles. «¡Apaga eso!», gritó Ramírez señalando el tablero. Pero era demasiado tarde. La figura se abalanzó sobre Hernández, y él empezó a gritar de dolor mientras se retorcía en el suelo. Intentamos ayudarlo, pero era como si una fuerza invisible nos empujara hacia atrás. Finalmente Hernández quedó inmóvil, sus ojos abiertos y vacíos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Pérez, y todos corrimos hacia la puerta, pero ésta no se movía, como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados con aquella cosa. Tratamos de pensar en algo, cualquier cosa, para detenerla. Fue entonces cuando recordé una historia que había oído sobre cómo cerrar portales y romper maldiciones. Corrí hacia el tablero y empecé a recitar al revés las palabras que habíamos dicho antes. Ramírez y Gómez trataron de distraer a la figura, mientras Pérez buscaba algo para defendernos. La figura gritó, un sonido agudo y aterrador que nos hizo cubrirnos los oídos. Pero seguí recitando, aunque no sabía si funcionaría. Poco a poco, la figura comenzó a desvanecerse, y la puerta se abrió de golpe. «¡Vamos, rápido!», grité, y todos salimos corriendo de la habitación, dejando atrás a Hernández. Nos dirigimos al centro de la base, donde los guardias nos miraron como si estuviéramos locos. Tratamos de explicar lo que había pasado, pero nuestras palabras no tenían sentido para ellos. Solo cuando los superiores entraron al comedor y vieron el cuerpo de Hernández, empezaron a creer nuestra historia. Nos pusieron bajo vigilancia, pensando que habíamos perdido la cordura. Pero nosotros sabíamos la verdad. Algo había sido liberado esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, cada uno de nosotros ha sido perseguido por pesadillas y sombras en las esquinas de nuestras habitaciones. Nunca hablamos de lo que pasó, pero el miedo y la culpa son evidentes en nuestros rostros. El juego fue destruido, o al menos eso nos dijeron. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, escucho susurros y siento una presencia que me observa. Sé que no estamos solos, y que algún día, lo que invocamos volverá por nosotros. Esa fue la última vez que jugué a cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural. Ahora, vivo con el miedo constante de que algún día, esa figura oscura venga a buscarme. Mis compañeros también viven con ese temor, y a menudo me pregunto cuánto tiempo podremos aguantar antes de que la locura nos consuma. Desde aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma. Dejé de confiar en las sombras y en los silencios largos. Cada pequeño sonido me hace saltar,
y el recuerdo de los ojos ardientes de esa figura me persigue. Intenté encontrar consuelo en la rutina militar, pero siempre hay algo que me recuerda lo que pasó. Una noche, mientras estábamos de guardia, Gómez se acercó a mí con una expresión de preocupación. «Morales, he estado teniendo sueños. No, más bien pesadillas», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharnos. «Hernández me habla en esos sueños. Dice que cometimos un error al destruir el juego». Lo miré, sintiendo un nudo en el estómago. «No puede ser real, Gómez. Solo son sueños», intenté asegurarle, pero ni yo mismo estaba convencido. «No, teniente, esto es diferente. Se siente demasiado real», insistió. «Dice que la única manera de librarnos de esto es terminar lo que empezamos». Las palabras de Gómez me inquietaron. ¿Podría ser que destruir el juego no fuera suficiente? ¿Y si realmente habíamos dejado algo sin terminar? Esa noche, las pesadillas fueron peores. Vi a Hernández, su rostro retorcido por el dolor y la figura oscura susurrándole algo al oído. Desperté sudando y con una sensación de desesperanza. Al día siguiente, reuní a Ramírez y Pérez en secreto. «Tenemos un problema», les dije. «Gómez ha estado teniendo pesadillas, y creo que tienen que ver con lo que pasó». «¿Qué quieres decir?», preguntó Pérez, frunciendo el ceño. «Creo que destruir el juego no fue suficiente. Necesitamos encontrar una manera de terminar lo que empezamos», expliqué. Ramírez asintió lentamente. «He estado sintiendo lo mismo. Cada noche es como si algo me vigilara. Necesitamos hacer algo al respecto». Decidimos buscar en la base cualquier información que pudiera ayudarnos. Encontramos antiguos registros de otros soldados que habían reportado sucesos extraños, pero nada concreto. Fue entonces cuando recordé la tienda de antigüedades donde Hernández había encontrado el juego. Convencimos a nuestros superiores para que nos dieran permiso de ir al pueblo, bajo el pretexto de una misión de reconocimiento. Cuando llegamos, la tienda estaba cerrada, cubierta de polvo y telarañas. Parecía abandonada desde hace años. «Esto no tiene sentido. Hernández dijo que la encontró abierta hace solo unos meses», dijo Pérez mirando alrededor. Decidimos entrar de todos modos forzando la puerta. El interior era un caos de objetos antiguos y libros polvorientos. Buscamos cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Finalmente, encontramos un libro que describía rituales antiguos y cómo cerrarlos. «Aquí está», dije, señalando una página. «Para revertir un ritual, debe completarse en el mismo lugar y con las mismas personas». Sabíamos lo que eso significaba. Tendríamos que regresar a la base y realizar el ritual una vez más. Esa noche nos preparamos para lo peor. Reunimos las figuras y las velas que habíamos guardado y nos dirigimos al comedor. «No puedo creer que estemos haciendo esto de nuevo», murmuró Ramírez, encendiendo las velas. «Es nuestra única opción», respondí, aunque el miedo era palpable en mi voz. Comenzamos a recitar las palabras del ritual, esta vez con una seriedad que no habíamos tenido antes. Cada palabra parecía resonar en la habitación, y la sensación de opresión volvió rápidamente. Cuando terminamos, el viento helado regresó, apagando las velas de golpe. La figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez estábamos preparados. Ramírez, Pérez y Gómez formaron un círculo a mi alrededor, y yo comencé a recitar las palabras para cerrar el portal. La figura gritó, pero seguimos firmes, sabiendo que no podíamos fallar. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse, sus ojos ardientes apagándose lentamente. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Nos miramos unos a otros, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Al día siguiente, informamos a nuestros superiores de lo que habíamos hecho. No creyeron nuestra historia, pero tampoco pudieron explicar lo que encontraron en el comedor. El cuerpo de Hernández había desaparecido, y solo quedaban cenizas en el lugar donde habíamos realizado el ritual. Desde entonces, la base ha estado tranquila. Las pesadillas se han desvanecido, y la sensación de ser observados ha desaparecido, pero todos sabemos que jugamos con fuerzas que no comprendíamos, y la memoria de esa noche sigue viva en nuestras mentes. Ahora, cada vez que veo un juego de rol, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que vivimos no fue un juego, fue una advertencia, y siempre me recordaré de las palabras que recité esa noche.
sabiendo que hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. Hace 6 meses, cuando fui destinado a la base militar de San Pedro, era un lugar tranquilo, lejos de la acción, ideal para aquellos que buscaban un respiro. La rutina diaria era monótona. Entrenamientos, rondas de vigilancia y ocasionalmente alguna misión menor. Recuerdo la primera vez que lo vi. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba de guardia. La luna llena iluminaba la base con una claridad inquietante. Caminaba cerca del depósito de municiones cuando, de repente, sentí un escalofrío. Me giré y ahí estaba él, un soldado con uniforme desaliñado y una mirada vacía. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Soy el soldado Martínez», respondió con una voz débil y distante. Intenté recordar a algún Martínez en la base, pero no me sonaba. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, desapareció. Pensé que estaba alucinando por el cansancio, así que no le di mayor importancia. Unos días después, durante el almuerzo, mencioné el encuentro a mis compañeros. El sargento Ramírez, un veterano de la base, se puso pálido al escuchar el nombre. «Martínez se suicidó hace 3 años», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien más lo escuchara. La mesa quedó en silencio. Ramírez continuó contando la historia de cómo Martínez, un soldado ejemplar, había empezado a comportarse de manera extraña. Decía que oía voces y veía cosas que nadie más podía ver. Un día, sin previo aviso, se quitó la vida en su barraca. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros. Al principio pensé que eran mis compañeros hablando, pero pronto me di cuenta de que provenían de dentro de mi cabeza. «Únete a nosotros», repetían una y otra vez. Intenté ignorarlos, pero eran persistentes, y cada noche parecían volverse más fuertes. Una mañana, encontramos a López, uno de los soldados más jóvenes, colgado en su barraca. La nota que dejó decía que no podía soportar las voces. La base entera entró en estado de shock. No era el primero en suicidarse, pero las circunstancias eran extrañas. Muchos comenzamos a sospechar que algo más estaba ocurriendo. Decidido a encontrar respuestas, me armé de valor y una noche fui al depósito de municiones, donde había visto a Martínez por primera vez. El lugar estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento soplando entre los edificios. De repente sentí su presencia. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz temblando. «No puedo descansar», respondió Martínez. «Estoy atrapado aquí, en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. No quiero estar solo». Las semanas siguientes fueron una batalla constante contra las voces. Intentaba mantenerme ocupado, enfocarme en mis deberes, pero cada vez era más difícil. Veía a mis compañeros desmoronarse lentamente, uno por uno. Algunos hablaban de las voces, otros simplemente se volvían más retraídos y oscuros. Una noche, Ramírez me llamó a su barraca. Había estado investigando sobre cómo ayudar a Martínez a descansar en paz. Me mostró un viejo libro que había encontrado en la biblioteca de la base, lleno de rituales y oraciones. Decidimos intentar uno de ellos, aunque no estábamos seguros de si funcionaría. Nos dirigimos al depósito de municiones, llevando velas y el libro. Empezamos a recitar las palabras del ritual, esperando que esto liberara a Martínez. De repente, el aire se volvió pesado y frío. Martínez apareció, su rostro lleno de desesperación. «No puedes detenerme», gritó. «Necesito compañía en mi sufrimiento». Sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara aplastarme. Ramírez continuó recitando, su voz firme y decidida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Martínez gritó y desapareció, dejando una sensación de alivio en el aire. Desde esa noche las voces cesaron. La base volvió a una relativa normalidad, aunque nadie olvidó lo sucedido. Algunos compañeros pidieron ser transferidos, incapaces de soportar los recuerdos. Yo me quedé, decidido a no dejar que el miedo controlara mi vida. Mirando atrás, me doy cuenta de que enfrentamos algo que no podíamos entender completamente. La presencia de Martínez nos enseñó lo frágiles que somos ante lo desconocido. Aunque la vida en la base ha vuelto a su rutina, siempre recordaré esos días oscuros y la lucha que libramos contra un enemigo que no podíamos ver. A veces, en las noches tranquilas, aún creo escuchar un susurro lejano, un eco del pasado.
Me recuerda que, aunque logramos liberar a Martínez, los fantasmas de nuestros miedos y sufrimientos siempre estarán con nosotros, esperando el momento adecuado para regresar. El día que entramos en aquel valle, no había indicios de lo que nos esperaba. Habíamos pasado días en la selva, con el sudor pegado a nuestras pieles y el cansancio acumulado en nuestros huesos. Todo parecía normal. Un día más en medio de la operación, hasta que llegamos a ese lugar. El valle estaba cubierto de flores hermosas. Jamás había visto algo así. Era como un oasis en medio de la espesura. Las flores eran de colores vibrantes, rojas, amarillas y azules, todas desprendiendo una fragancia dulce y embriagadora. Nos detuvimos allí, cautivados por la vista. «Esto es impresionante», dijo López, uno de los chicos más jóvenes del escuadrón, mientras se inclinaba para oler una flor roja. «Sí, nunca había visto algo así», respondí, mirando a mi alrededor con una mezcla de asombro y desconfianza. El sargento Martínez, nuestro líder, nos dijo que descansáramos un rato. Estábamos agotados y aquel lugar parecía perfecto para tomar un respiro. Nos sentamos entre las flores, disfrutando del inesperado momento de paz. No pasó mucho tiempo antes de que algo empezara a sentirse mal. Primero fue Delgado. Comenzó a quejarse de un dolor de cabeza intenso. Pensamos que era el calor, así que le dimos agua y le dijimos que descansara. Pero entonces otros empezaron a mostrar síntomas similares. Casi todos teníamos dolores de cabeza, y algunos comenzaron a vomitar. La situación se deterioró rápidamente. «Esto no es normal», dijo el sargento con el rostro pálido y sudoroso. «Debemos salir de aquí». Intentamos levantarnos, pero nuestras piernas no respondían. Sentí como si mi cuerpo estuviera hecho de plomo. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros desplomarse uno por uno. La fragancia de las flores, tan dulce al principio, ahora era opresiva y nauseabunda. «Ayuda, no puedo respirar», jadeó López antes de caer inconsciente. El pánico se apoderó de mí. Traté de mantener la calma, pero mi visión se nublaba y la náusea era insoportable. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que debíamos salir de allí. Desperté al día siguiente, o eso pensé. El sol estaba en el cielo, pero la sensación de tiempo era borrosa. Me encontraba solo, rodeado de los cuerpos de mis compañeros. Todos yacían inmóviles, y un silencio sepulcral reinaba en el valle. Intenté moverme, pero el dolor en mis músculos era intenso. «¿Hola? ¿Alguien me escucha?», grité con la esperanza de que alguno de mis compañeros aún estuviera vivo. No hubo respuesta. Me arrastré entre las flores, el aroma todavía presente y opresivo. A lo lejos vi a alguien moverse. Era el sargento Martínez. Me acerqué como pude. «Sargento, ¿está bien?», pregunté con voz débil. Martínez estaba consciente, pero apenas podía moverse. Tenía los ojos entreabiertos y la piel pálida. «Esas flores nos están matando», susurró. «Tenemos que salir de aquí». Con gran esfuerzo logré levantarme y ayudar al sargento a ponerse de pie. Ambos tambaleábamos, apoyándonos el uno en el otro. Nuestra misión de escapar de aquel valle maldito parecía imposible, pero no teníamos otra opción. Cada paso que dábamos era una tortura. Sentía el veneno en mis venas, debilitándome con cada minuto que pasaba, pero la voluntad de sobrevivir nos mantenía en movimiento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, salimos del valle y nos adentramos de nuevo en la selva. Nos desplomamos bajo un árbol, jadeando por el esfuerzo. El aire allí, lejos de las flores, era más fresco y limpio. Poco a poco, empezamos a sentirnos un poco mejor, aunque el veneno todavía corría por nuestras venas. «Tenemos que avisar a los demás», dije con voz entrecortada. Martínez asintió débilmente. Sabíamos que debíamos informar sobre lo sucedido, pero nuestros cuerpos estaban al límite. Cerré los ojos, esperando recuperar un poco de fuerzas antes de continuar. Cuando desperté, el sargento estaba muerto a mi lado. Su rostro reflejaba el dolor y el sufrimiento que había soportado. Una ira y tristeza profundas me invadieron. Sabía que debía seguir adelante y contar lo que nos había ocurrido. La memoria de mis compañeros caídos era ahora mi carga. Continué mi camino solo, tambaleándome entre los árboles. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cada paso era una batalla contra el veneno que aún me debilitaba. Finalmente,
Encontré un pequeño grupo de soldados que patrullaban la zona. Me desplomé ante ellos, incapaz de articular palabras coherentes. Desperté en una cama de hospital. Los médicos me dijeron que había estado inconsciente durante días, luchando contra el veneno que casi me mata. Me hicieron preguntas sobre lo sucedido, y les conté todo con la mayor claridad posible. Debemos evitar ese valle a toda costa, les advertí. Las flores son venenosas. Mataron a todo mi escuadrón. Los médicos y oficiales tomaron mis palabras en serio. Acordonaron la zona y prohibieron a cualquier tropa acercarse al valle maldito. La operación continuó, pero con una cautela renovada. Recuerdo aquel valle como un lugar hermoso y mortal. Las flores, tan atractivas a simple vista, ocultaban un peligro letal. Perdí a muchos amigos ese día, y la imagen de sus cuerpos inertes entre las flores aún me persigue. Aprendí una lección amarga sobre la belleza y el peligro, una que nunca olvidaré. La fragancia de las flores sigue siendo un recuerdo vívido en mi mente, una advertencia constante de los horrores que pueden ocultarse tras una apariencia engañosa. Viví para contar la historia, pero el precio fue alto. Cada día, al despertar, agradezco haber sobrevivido, pero también siento el peso de la responsabilidad de mantener viva la memoria de mis compañeros caídos. Desde entonces, he evitado lugares donde la naturaleza parece demasiado perfecta. Las flores, por hermosas que sean, nunca volverán a tener el mismo encanto para mí. Ahora sé que lo que parece inofensivo puede ser mortal, y lo que atrae nuestros sentidos puede, en realidad, estar tendiéndonos una trampa mortal.